Advertencia. El contenido de este canal es educativo transmitido de forma vulgar y grotesca. Se les recomienda discreción. Hola, hola amigos, amigas, amigues, chuchos, renacuajos, elefantes, reptilianos, homosexuales, travestis. Bueno, bienvenidos todo el mundo que respire a este su canal PC Bake, en donde aprenderemos en este mundo de la computadora y del área digital. Qué pendejada. Y para esto me acompaña mi maleducado y vulgar amigo, Pitirilo. Saluda, Pitirilo. Cállate, huevo. Sácate la chingada. Uy, alguien está sensible por la salida de Messi. No, Messi, no soy nada sin ti, bebé. Regresa a mí. Ay, Ramos te va a romper las piernas. Ya estás viejo, no vas a aguantar ese salvajote. Bueno, mientras a Pitirilo se le pasa lo sensible, ¿qué les parece si arrancamos con la clase de hoy? La computadora. En la actualidad, para que un instrumento sea llamado computadora, tiene que cumplir con dos requisitos indispensables: ser capaz de almacenar información y ejecutar operaciones matemáticas y lógicas. Claramente esto no siempre fue así, y para que me entiendan un poco mejor, veamos los tipos de computadora que han existido hasta el momento. Computadora mecánica. En este tipo encontramos instrumentos que en su época fueron funcionales. Se ejecutaban de forma manual, pero para la época eran funcionales. Tenemos las análogas, que a pesar de ser aún mecánicas, ya contaban con electricidad. Y por último estamos en la era digital, en donde tenemos computadoras de escritorio, de mano, tenemos smartphone, tenemos dispositivos inteligentes que fácilmente nos pueden apoyar en nuestra vida cotidiana. ¿Qué? Oye, tengo una duda. Claro que sí, mi sensible amigo. ¿Cuál es tu duda? ¿Y quién inventó la computadora? Bueno, mi querido y salvaje amigo, lejos de ser un invento de una sola persona en particular, es más bien el resultado evolutivo de muchas ideas, diferentes personas especializadas en diferentes áreas, como la electricidad, la mecánica, los materiales semiconductores, la lógica, el álgebra y la programación, por supuesto. ¿Qué? Eso me suena paja. Negativo. Tal y como lo vimos anteriormente, todo inicia con el ábaco. Este instrumento era muy utilizado en las antiguas civilizaciones chinas en el año 500 a.C. para realizar sumas y restas. ¿Qué? O sea que en eso aprendí a sumar y restar Chabelo. ¿Qué? Pues la verdad es que no sé si sea tan viejo que Chabelo, pero con el ábaco sí que se creó la necesidad de tener un instrumento que pudiera calcular cosas más complejas. ¿Y esa chingadera cómo funciona? Pues es muy sencillo, mi querido e ignorante amigo. Es cuestión de desplazar las esferas a través de las barras de un extremo al otro. Dependiendo de cuántas barras tenga el ábaco, pues se pueden utilizar como unidad, decena, centena, millar, billón, dependiendo de la longitud del instrumento. Yo tengo un abaco aquí abajo. Tengo unidad y decena. No se puede deslizar las esferas por la barra. Ay, no, pues miau. Eso tuvo que doler. Bien, mientras nuestro buen amigo se recupera de esa estupidez, sigamos con la primera generación de computadoras. La primera generación empieza en 1940 a 1956 y desde entonces se han producido una serie de avances radicales en la electrónica que al día de hoy nos permiten tener equipos muy compactos. Estas computadoras eran tan enormes que ocupaban habitaciones enteras.
y utilizaban el lenguaje máquina, compuesto de ceros y unos, que es el lenguaje más bajo que puede entender una máquina, y solamente podían resolver un problema a la vez. Estas computadoras utilizaban válvulas termoiónicas, también llamadas válvulas electrónicas, válvulas de vacío, tubo de vacío o bulbo, que era un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar o modificar una señal electrónica mediante el control del movimiento de los electrones en un espacio vacío. Esto significa que trabajaban a muy alta temperatura y por eso necesitaban un sistema de enfriamiento bastante brutal. Estas computadoras utilizaban tarjetas perforadas como método de entrada y de salida eran impresiones. Para que podamos entender un poco mejor, en la actualidad tenemos métodos de entrada como por ejemplo el teclado, el mouse, pantallas touch, micrófonos, y como método de salida tenemos el monitor, proyectores, impresoras, bocinas. Este tipo de entradas y salidas pues nos permiten procesar o digerir con más facilidad lo que estamos realizando en el computador. En la antigüedad este no era el caso, ya que a los operarios le tomaban días en volver a cablear o modificar los cables para poder hacer una nueva operación, ya que de esta forma funcionaban estas computadoras, de las que sobresale ENIAC, que significa Electronic Numerical Integrator and Computer. Ya cabrón, hable bien. Pues me vas a disculpar, pero apenas mastico el español. Y aunque la computadora alemana Z1 fue la primera computadora, ENIAC fue la que marcó el inicio de una nueva era. PT Noticias, el noticiero más actualizado con las últimas noticias de antier, de aquí para allá. PT Noticias, el noticiero que le trae más muertos que noticias. Empezamos. La cabra Lola ataca a su dueña María. Al enterarse que María vive y duerme con el hombre que le da cariñito y placer a Lola en el corral, las otras cabras testifican que todo hubiese terminado en 2 golpes, pero María le dijo cabra estúpida y la cabra Lola le respondió con un golpe diciéndole: no soy cabra, soy cabre. Y hasta aquí el boletín informativo. Y recuerden, si no lo sabemos, no lo inventamos. What the fuck? Bueno, sigamos. Segunda generación que inició en 1956 y se prolongó a 1964. Se caracterizó por la incorporación de transistores reemplazando los tubos al vacío, reduciendo así el tamaño y el consumo eléctrico, además de necesitar poca ventilación. A pesar de esto, los costos de producción seguían siendo muy altos. El transistor vino a revolucionar el rendimiento de la nueva computadora, además de que en esa época la programación empezó a jugar un papel muy importante, creando programas que se podían ejecutar en otras computadoras por medio de tarjetas perforadas. Tercera generación, la invención del chip o circuito cerrado por parte de los estadounidenses Jack Skilby y Roger Knowles. Revolucionó el desarrollo de las computadoras, iniciando así la tercera generación en 1964 a 1971. En esta época la aparición de circuitos integrados más el transistor y el chip llevaron a la computadora al siguiente nivel, es decir, se redujo el tamaño y consumo y se elevó el rendimiento de una manera abismal. Además se redujeron los costos de producción, algo que no se pudo hacer en la segunda generación. Estos circuitos o chips estaban impresos sobre una tarjeta de silicio a las que se añadían pequeños transistores. Su implantación resultó el primer paso para la miniaturización de las computadoras. La cuarta generación, entre 1971 y 1981, estuvo protagonizada por la computadora personal. Estas máquinas empezaron a llegar a los hogares. Los miles de circuitos integrados encerrados en un solo chip de silicio permitió que aparecieran los microprocesadores, principales protagonistas en la cuarta generación. Las máquinas que en los años 40 llenaban una habitación se redujeron a tan solo necesitar un escritorio. En un solo chip, en el caso de Intel 4004-1971, cabían todos los componentes fundamentales desde la unidad de memoria y procesamiento hasta los controles de entrada y salida. Quinta generación, entre los años 1981 hasta la actualidad. Todo inició en Japón, quienes decidieron crear computadoras que fueran capaces de reconocer imágenes y comunicarse con los seres humanos de forma inteligente por medio de un sistema operativo con inteligencia artificial, pero solo lograron evolucionar dentro de los parámetros existentes, reduciendo su tamaño, aumentando su potencia y generalizando el uso de portátiles. Con ello la computadora deja de estar fija en una sola habitación, y por lo cual hoy en día poseemos smartphones, televisores capaces de conectarse al internet,
bocinas con asistentes virtuales, entre otros dispositivos que conocemos. Hay otros que piensan que ya estamos en la sexta generación con los dispositivos telefónicos, tablets, avances de inteligencia artificial, pero esto todavía no se define. Y esto es el resumen de la historia de la computadora y sus generaciones. Obviamente, en un próximo video detallaremos más detenidamente el funcionamiento interno de una computadora y cuáles son sus accesorios y componentes que la hacen vital para nosotros. Así que amigos, amigues, gracias por ver este video, gracias por compartirme un poco de su tiempo en este primer curso de computación avanzado. Si tienes dudas o preguntas, por favor déjame en la cajita de los comentarios y con mucho gusto las estaré respondiendo. Y como dijo mi buen amigo Piti, si no me lo sé, me lo invento. Y como dice mi buen amigo Norman, el que sabe, sabe y el que no, que huele a la ver... A ver, Piti, despídase. Chinguen a su todos. Men... Mano, pensé que no que ibas a terminar. Ya tengo listas las nenas. Cállate, pendejo, ahí está mi esposa. Shh. Ah, que la chingada. Suscríbete, cabrón.